Bienvenidos a Ojo con los Medios, con este grupo espectacular que se llama Steven and Seagulls, grupo que toca con instrumentos de folk y hace clásicos del rock duro, en este caso de Trooper de Iron Maiden. Hace poquitos años se hizo muy famoso un video de ellos haciendo un tema de AC/DC y así explotaron. Como explota, querido Lord, Donald Trump, que sus modos de empresarios no los ha Perdido. no los ha perdido y los utiliza, empresario duro, ¿no? No los ha perdido como presidente de los Estados Unidos, generando todo tipo de conflictos y Polémica. diferencias con varios sectores. Y polémica. Buenas noches, ¿cómo le va, Mariano? Bienvenido, Lord. Buenas noches, sí. Me quedé encantado con este grupito. Y el ritmo y toda la cosa que se pinta. Y hoy les damos la bienvenida, gracias por vernos, gracias por estar al otro lado del televisor. Y bueno, nosotros les proponemos una nochecita bastante difícil, pero... Bueno, sí. ¿Qué le digo? Hay de todo. Hay de Sí, todo. hay de todo. Sí, Así sí. está el mundo. Saludamos de esta manera a la ciudad de Buenos Aires, donde está Andrés. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Qué apocalípticos que están, compañeros? Es que es- ¿Perciben el fin del mundo a la vuelta de la esquina? No creo. El mundo lo decidirá sin nosotros. Yo creo que está Bien, el poquito. mundo... Le digo porque los expertos que manejan el reloj nuclear, como que le adelantaron 30 segundos para la destrucción del mundo. Ahí se la dejo Bien, no, picando. pero tranquilicémonos. Y en caso si va a suceder, como dirían en Venezuela, tripiémoslo. Eh, Disfrutemos lo más que podamos. Que no sabemos si mañana cae un meteorito y se acaba todo. Así que pasémosla bien lo más posible todos, de la manera más armoniosa dentro de lo posible. Recién acá en algunos medios estaban repitiendo o poniendo en pantalla las declaraciones del Gringo González, presidente del Senado en Bolivia, eh, en contra de declaraciones duras, en contra de Juliana Aguada, la esposa del presidente Mauricio Macri, y su denuncia que tuvo ya hace un tiempo por la explotación de trabajadores bolivianos en su empresa de ropa. Está complicado, no vamos a hablar hoy de Argentina principalmente, pero está complicado. Mauricio Macri se está anunciando, lo digo porque siempre es importante, y lo resalto y lo resalto y lo resalto, poner en escena los efectos de las políticas neoliberales en el caso de que estos compañeros vuelven al poder. Va a haber un paro nacional en Argentina, prácticamente está confirmado, y veo realmente complicada la gobernabilidad del amigo Macri, pero de eso hablaremos en otro rato. Pero aprovechando que estoy en Buenos Aires les hago este comentario. Sirve Y por... además que hay mucha resistencia, empiezo a ver una resistencia más fuerte y mucha gente que está enojada con Macri, que lo ha votado. Así que la restauración conservadora, lo insisto, ya lo hablamos esta semana, no es tan fácil como pareciera. Y simplemente una cápite, hoy el presidente ha mencionado que una comisión encabezada por el canciller Guanacuni, Gringo González y otros pues autoridades van a visitar precisamente la comunidad boliviana en la Argentina y van a tratar también de reunirse con las autoridades obviamente de allá de la Argentina, y Gringo González también se ha referido a este tema y sobre todo hacia la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y bueno, es una comisión que está alistándose para ir también a la Argentina. Es, es cierto, querido Lord Anthony. ¿Usted cómo empezó el año, Lord? Que no lo vi este año. ¿Está todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo salió bastante bien el fin de año y bueno, dándole las ganas en este nuevo mes de febrero también, segundo día del mes de febrero. Y si Usted que es un hombre sensible, ¿qué espera para este 2017? Ya se pasó un poco el principio de año, pero yo aprovecho para preguntar. Bueno, básicamente que todos tengamos mucha felicidad en la medida que se pueda y que pues estemos contentos con lo que tengamos para poder compartirlo también y tratar de hacer lo mejor que se pueda de donde estemos. El lugar que nos toque hacer, dar nuestro granito de arena y desde nuestro corazón para todos.
Excelente, Lora, así me gusta. Por eso es nuestro canciller y nuestro máximo representante en política internacional. Muchas gracias. Aunque hay que comerse muchos sapos. Y eso vamos a hablar Así es la precisamente. vida. De eso se trata la vida, ¿no? Y zapotes vamos a Entre comer. entre otras menudencias. Pero hay que darle pa'lante. Pa'lante es para allá, se dice allá en el Caribe. Pa'lante es que es, y esa me parece que es la mejor filosofía para todos y para la humanidad en general. Así Y es. vamos a superar este momento de Trump, Macri, odio hacia la inmigración y todas esas cuestiones. Acuérdense de lo que digo. Bueno, volvamos a Trump, que hoy la noticia fue que le cortó el teléfono. Es bruto el hombre, ¿eh? Le ha cortado el teléfono al primer ministro de Australia. Sí, así es. Vamos a verlo en este reporte de la televisión española, las formas del flamante presidente de los Estados Unidos. Sí, al menos algunas de esas llamadas, por ejemplo la que Donald Trump mantuvo el pasado sábado con el primer ministro australiano, uno de los grandes aliados de los Estados Unidos. Según los medios de comunicación estadounidenses, fue una llamada muy tensa y que acabó antes de tiempo. Los problemas comenzaron cuando el primer ministro de Australia pidió a Donald Trump que cumpliera un acuerdo alcanzado con la administración Obama para enviar a 1.250 refugiados a los Estados Unidos. Son refugiados que Australia rechaza y que mantiene en centros de detención fuera de su territorio. Es el peor acuerdo hecho nunca, le dijo Donald Trump al primer ministro australiano. Después también manifestó su enfado en la red social Twitter, dijo que estudiaría ese estúpido acuerdo. Donald Trump no esconde que está manteniendo un tono muy duro con algunos líderes mundiales, cree que es lo necesario, cree que muchos países han sacado ventaja a Estados Unidos y dice también que eso no va a volver a ocurrir. Durante el desayuno de oración nacional, el presidente Trump defiende un tono duro en las relaciones internacionales. The world is in trouble. El mundo está en problemas, pero vamos a enderezarlo, ¿de acuerdo? That's what I do. Es lo que hago, arreglo cosas, dijo al público. Cuando escuchéis acerca de las duras llamadas de teléfono que estoy haciendo, no os preocupéis, tenemos que ser duros. Don't worry about it. Trump se refería a las informaciones sobre sus conversaciones telefónicas con líderes de otros países, por ejemplo con el primer ministro de Australia, uno de los aliados más estrechos de Washington. Discutió con él, enfadado por el acuerdo de transferencia de refugiados a Estados Unidos. Se acordó en tiempos de Obama. Horas después, la Casa Blanca ha dicho que cumplirá el pacto a pesar de su disconformidad. Otras informaciones detallan su conversación con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Trump le sugirió que las fuerzas de seguridad estadounidenses colaborasen con las mexicanas para combatir el paso de migrantes y a los cárteles de la droga. El proyecto para ampliar el muro en la frontera con México ha tensado la relación con el vecino del sur por el empeño de Trump en que sea México quien lo pague. Hoy el secretario de Seguridad Nacional ha visitado la frontera, en Texas. John Kelly espera que el Congreso destine fondos pronto para ampliar el muro. Según él, podría estar listo dentro de 2 años. Y bueno, se fue con su ministro, por decirlo así, John Kelly, cara de perro. Claro, que fue jefe del Comando Sur y Sí. que fue el Amigo nuestro. amenazador de Venezuela. Sí. Viejo conocido nuestro, el cara de perro. Bueno, ¿hay más detalles de esta llamada? Ah, no, de otra. No, no, De la de trascendió Peña por, Nieto. sí, porque hubo, es decir, una periodista que obviamente no tuvo acceso a la información, empezó a vertir información respecto a que Trump lo había amenazado a Peña Nieto, entonces, bueno, salió un poquito tanto Estados Unidos como México a dar cuenta de esta comunicación telefónica que ocurrió el 27 de enero pasado, pero que de todas formas está el tono de Trump ahí, vemos... Perdón, sí, era un poco por el tema de que se iban a reunir o no se iban a reunir Peña Nieto con Trump, porque habían quedado el 31 de enero, martes, en encontrarse, pero bueno, ahí viene el trascendido y el tono con el que viene esta noticia. De la Dolce Vele, vamos. Si bien no hemos alcanzado acuerdos en ninguna materia, esta conversación abrió espacios para que el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos continúen dialogando. Así describía el presidente mexicano una conversación telefónica que sostuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump el pasado 27 de enero. Los mandatarios hablaron por más de 1 hora luego de que días antes cancelaran su reunión en Washington.
Poco se sabía de esa conversación hasta que el miércoles la prensa mexicana y la agencia de noticias estadounidense AP aseguraron que Trump había amenazado con enviar tropas a México para enfrentar a lo que habría descrito textualmente como bad hombres. Luego, otras cadenas internacionales dijeron que según la Casa Blanca sí hubo un ofrecimiento de tropas, pero no una amenaza. Trump se habría dicho dispuesto a ayudar a México a combatir a sus hombres rudos, porque el país no lo está haciendo de manera adecuada. La Secretaría Mexicana de Relaciones Exteriores negó todas estas declaraciones diciendo que estaban basadas en absolutas falsedades y que tenían una evidente mala intención, asegurando que la conversación entre los presidentes fue constructiva. La tensión entre ambos gobiernos se intensificó luego de que Trump firmara un decreto para acelerar la construcción del muro en su frontera con México, un proyecto que tiene una enorme prioridad en su mandato y parece avanzar con rapidez. Este miércoles, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, visitó Texas con la finalidad de estudiar las condiciones de la obra y dijo que espera que esté finalizada en 2 años. Bueno, ahí, sin duda, la centralidad de la política estadounidense estará en efectivamente esa construcción del muro y quién lo pagará. México creo que no tiene el presidente adecuado para enfrentar a un toro enfurecido de las características de Donald Trump. Y por ahí también trascendió que ya Donald Trump quería hacer la licitación, fue a visitar a algunos de sus conocidos constructores y uno de ellos básicamente rechazó hacer este muro. No solo porque, no sé si lo veía inviable, pero creo por convicción dijo que no. Sigamos con el guión, compañeros. Ahora Estados Unidos versus Irán. CNN. La verdadera prueba de este acuerdo no es si cumple con todos los deseos de un lado a expensas del otro. La prueba es si va a hacer al mundo más seguro de lo que sería sin él. Hemos tenido un presidente al que le desagradan nuestros amigos y se inclina ante nuestros enemigos, algo que nunca hemos visto en la historia de nuestro país. Negoció un desastroso acuerdo con Irán y luego los vimos ignorar sus términos, incluso antes de que la tinta se secara. Irán no puede tener armas nucleares, no se puede permitir, recuérdenlo, no se le puede permitir tener un arma nuclear. ¿Cómo es que su embajada ha emitido una visa, la ha estampado en su pasaporte y firmado, y después dice que no la acepta? ¿Que usted no tiene derecho a viajar a mi país? Han pisoteado todos los principios y compromisos internacionales. El gobierno de Trump deplora las acciones de Irán que socavan la seguridad, la prosperidad y la estabilidad en y más allá del Medio Oriente y ponen en peligro la vida de los estadounidenses. El presidente Trump criticó duramente los diferentes acuerdos logrados entre Irán y el gobierno de Obama, así como con las Naciones Unidas, por considerarlos débiles e ineficaces. En lugar de estar agradecido con Estados Unidos y con estos acuerdos, Irán ahora se siente envalentonado. A partir de hoy, Irán queda advertido. Bueno, ahí la advertencia de Trump, que ya venía desde su campaña electoral, donde dijo que era capaz de utilizar cualquier herramienta, inclusive las armas, si había que detener a Irán. Peligroso, y más ahora que tiene a su alcance las decisiones militares Donald Trump. Hay una definición que falta crear. A ver si desde Ojo con los Medios la podemos lograr. Si cuando llegó Bush hijo al poder se hablaba de los neoconservadores, los famosos neocons, que acompañaron y dieron sustento a la gestión de Bush hijo. Estos compañeros que acompañan a Trump, ¿cómo los denominamos? Fascistas. Hasta ahora nadie lo dijo. Sí. Aunque es lo que son, ¿no? Digo, ahí veíamos a John Kelly acompañar a Donald Trump en uno de sus funcionarios más cercanos.
Y yo me acordaba de Colin Powell, que tenía un puesto muy importante, creo que era secretario de Estado, o embajador ante la ONU en el primer periodo de Bush. Colin Powell es Fidel Castro al lado de John Kerry, también era un militar retirado de la guerra del Golfo. A esta altura yo le digo, durante más de 10 años defendí al eje bolivariano, a Chávez, a Correa, a Evo. A partir de ahora añoro a George Bush hijo y a Carlos Menem. Y con esas comparaciones sí. Y de hecho, esta última declaración de este señor que dice que Irán queda advertido me hace recuerdo a las palabras de la representante o embajadora ante la ONU, Nikki Haley, si no me equivoco el nombre, de que dijo que vamos a anotar a quienes están a favor de nosotros y quienes en contra. Es una cosa de locos, es decir, ya están viniendo a imponer una cosa que como usted dice, fascista. Sí, bueno, con el nombre que suena duro, pero es el nombre que corresponde. Sí, son las listas negras y bueno, ayer te recordábamos que Donald Trump había ordenado su primer bombardeo, se produjo en Yemen, asesinó un dron a 57 personas, atacó una supuesta célula de Al-Qaeda, pero entre ellos hubo víctimas 17 mujeres y niños. Vamos a ver un informe de Hispan TV sobre la situación actual de Yemen, que está bastante al margen de la agenda informativa internacional. Desde marzo de 2015, cuando la coalición internacional liderada por Arabia Saudí emprendió una campaña militar en Yemen, ese país sigue bajo asedio. Esta situación bloquea todo tipo de ayuda humanitaria y artículos básicos. Los civiles son las principales víctimas de este cerco. Pedimos a todos los países libres del mundo, a todos aquellos que cuentan con un espíritu humanitario, que dejen de permanecer de brazos cruzados mientras este puerto está bloqueado, ya que esta es la única instalación portuaria a través de la cual entran alimentos, medicinas y ayudas humanitarias. La prohibición de entrada de medicinas y equipamientos médicos ha puesto al país también en una situación sanitaria alarmante. El Fondo de la ONU para la Infancia, la UNICEF, declaró el martes que Yemen ha retrocedido una década respecto a sus índices de salud a causa de la guerra y la crisis económica. Además, advirtió que el problema alimenticio está afectando a los yemeníes, sobre todo a los niños. El número de niños malnutridos en Yemen es ahora mismo 2,2 millones. 462.000 de ellos sufren desnutrición severa aguda. Definitivamente los niños están muriendo de malnutrición, eso es muy cierto. Como mencioné antes, la mortalidad entre niños menores de 5 años ha aumentado hasta el punto de que estimamos que en 2016 al menos 10.000 más murieron de enfermedades previsibles. Esto se suma al reciente informe de la ONU en el que se avisó que el conflicto en Yemen ha causado la mayor emergencia alimentaria del mundo. Agregó que al no tomarse medidas urgentes puede convertirse en una hambruna este año. Según las cifras de la ONU, 14 millones de yemeníes sufren de inseguridad alimentaria y la mitad de ellos de forma grave, lo que supone que no se pueden alimentar adecuadamente o que de manera frecuente no tienen que comer. Beatriz Salas con información de Malih Rezaí, Hispan TV Noticias. Dramática la situación en Yemen, como lo reporta este informe, y como siempre las víctimas son los civiles, los principales perjudicados ante estas nuevas características guerreras. Y vamos a la nota número 6, Lord, que en este caso te vamos a mostrar un analista internacional de CNN que analiza justamente el estilo de Trump. Esa se llama Frida Gitis. Mira, lo que estamos viendo es una insurgencia contra el orden internacional lanzada desde la Casa Blanca, que es algo realmente sin precedentes. Es un terremoto, un movimiento tectónico, y como todos los terremotos hay fuerzas que empujan en direcciones opuestas. No sabemos cómo va a acabar, no sabemos hasta dónde va a llegar. Riesgos muy obvios también. Por ejemplo, estamos viendo cómo
Trump él no sabe utilizar el lenguaje diplomático, a él no le interesan los matices lingüísticos, entonces tiene discusiones con aliados de Estados Unidos, habla de una forma despectiva sobre la Unión Europea, y lo que acaba sucediendo es que cuando necesita esos aliados, si por ejemplo deciden reimponer las sanciones económicas contra Irán, los aliados pueden no querer cooperar con Estados Unidos, entonces las repercusiones desde el punto de vista diplomático podrían ocurrir muy rápidamente. Más allá de eso, tenemos la posibilidad de repercusiones militares, que es otro tema mucho más serio. Trump ha dicho que no le interesan las relaciones multilaterales, los acuerdos multilaterales, le gusta seguir un camino unilateral, y eso es muy complicado en cuestiones globales, en cuestiones geopolíticas. Las tácticas que ha utilizado él en su vida como hombre de negocios simplemente no se aplican muy bien en el mundo de las relaciones internacionales. Hemos oído que una de las cosas que le gusta hacer a él como hombre de negocios es entrar a una junta, a una reunión y detonar una granada, hacer una exigencia descabellada, retirarse y después ver cómo se arreglan las cosas, después negociar. Eso tal vez funciona en el mundo de los negocios. En el mundo inestable, en el mundo, en el escenario global, del teatro donde hay fuerzas militares, donde hay tantas cuestiones inciertas, es muy peligroso. Y me quedo con la última palabra, muy peligroso en el tema de hacer las relaciones internacionales, ver la geopolítica, y el rato menos pensado se dispara el señor Trump. Y bueno, para cerrar este bloque, en Ojo con Lord, les he traído un extracto de una película de 1968 de un conocido mexicano actor, él, Cantinflas, a propósito de que también se ha hecho viral esta parte en las redes sociales sobre cruzar el muro en la frontera. Veámoslo. ¡Hey, mister! Pero, hombre, ¿qué están sordos? ¿Que no oyen? Ahí estoy tocando, toque y toque como si fuera badajo, y ni quien se acomida a venir a ver qué se ofrece. ¿Que para eso les pagan? ¿Así se recibe al turismo de primera clase? ¿Qué desea? Hablar con el jefe. Y yo soy el jefe. Sí, pues no lo parece. Además, no me grites, y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego tratan de subajar al individuo. Bueno, ¿qué quiere? Es como que quiero pasar al over there, al other side, you know. Podía haberle dado vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. ¿A dónde va? A Tucson, Tuc. ¿Sabe leer y escribir? Escribir. Ay, ¿cómo serán ustedes analfabetos? Pues, ¿cómo no voy a saber? Sé hacer píldora, sé pintar al óleo. Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastarme mis dolarianos. ¿Pues que usted cree que todos somos braceros o qué? Lo siento, pero así lo exige el reglamento. ¿Tiene usted a alguien que lo pueda identificar? Pues aquí nomás mi cuaco bucéfalo, porque el burro pues me lo acaban de presentar hace 3 días y es muy burro, no speak English. Se llama Fierabras. Véngase, Fierabras. I am sorry, pero voy a tener que cobrarle $1 de multa por internarse ilegalmente en territorio americano. Pues cóbreselo al burro, yo no me he movido de este lado. Ok, por ser la primera vez, le perdona la multa. Ya vio, mi Fierabras, ¿qué tal le fue en los United States, eh? ¿Qué dicen las gringuitas? Oiga, no se ande usted pasando así del otro lado, van a creer que es usted espalda mojada, hombre. ¿Cuál es su nombre? Fierabras. No, su nombre es suyo de usted. Ah, my name, mister. Me llamo Fidencio Barrenío. ¿Estado civil? Pues solterón, así, en estado así como quien dice, listo para el enganche. ¿No tiene por ahí alguna hermanita, mister? Fanny. Se llama Fanny, no le hace, preséntela. A lo mejor simpatizamos.
¿Tiene usted intenciones de derrocar al gobierno de los Estados Unidos? Ay, mire, ay, no sea payaso, hombre. Pues solamente que yo tuviera armas y eso las acaparan ustedes. No me refiere a los medios, sino a las intenciones. Pues que de plano me ve usted muy malintencionado, ¿o qué? Nunca sabe uno. Además, este es el cuestionario de rutina. Bueno, pues ahí apúntele que pueden dormir tranquilos en Washington. Por el momento no tengo así pensado derrocarlos. Pues, que no me hagan enojar, eso sí, porque un día amanece el Capitolio de Washington tapizado de zarapes de Saltillo. Derrocar al gobierno. Lo derroco y luego ¿quién nos presta la lana? Ay, fierro abrás. Ya te pegaron garrapatas del otro lado. Y son güeras, miren nomás. All right. Aquí está su tarjeta. No tiene usted antecedentes penales. No, y póngase, por favor, vacunación contra la tosferina, para que ya no haya... Yo no... Too much complication, luego le agarran uno en la carita y que... Usted póngale lo que le digo, pues al fin que... Puede usted pasar como turista. El burro y el caballo entran como acompañantes familiares. Gracias, primo. Pues así como quien dice, todo queda en familia. Damn it. Ahora no encuentro la llave. Uy, pues ahora sí la molamos, mister. De haber sabido, mejor vengo en barco. Es que casi nunca la uso. Por aquí pasa puro ganado. Pues usted es el único que entra y sale. Si quiere, le doy la vuelta al poste. No, eso lo prohíbe la ley de migración. Tiene que pasar precisamente por el puesto fronterizo. Eso lo dice el artículo 1858 bis, fracción tercera, inciso 4. Ah, pues usted pone mucha dificultad, too much trouble. Si usted quiere me brinco, al fin soy campeón de salto a la garrocha. Tampoco. Lo prohíbe el artículo 1859. Bueno, pues nos colamos por abajo, aunque entremos en calidad migratoria de agachados. ¡Menos! Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer, hombre? Bueno, ahorita la abrimos. Ahorita open the door. Open the door. Ahí está. Tan fácil. Y usted tan grandote y tan bueno para nada, hombre. ¿Y eso qué es? Esta es una ganzúa made in México, hecha para abrir candados made in United States. Bueno, siguen riéndose, Lord, con lo que usted trajo en esta película del año 68 de Cantinflas. Todo el equipo de trabajo sigue riéndose. El camarógrafo Maduro no sé si va a poder continuar con sus labores. Casi 49 años de esta película. Y una actualidad espectacular. Definitivamente, ¿no? Y bueno, es esa genialidad también que tiene el mexicano de poder describir su realidad, y bueno, ahora más que nunca se ha vuelto más vigente, y a través de las redes sociales también esta partecita se ha vuelto bastante viral y queríamos compartirlo así, hacer un poquito más alegre. Yo no sabía que hace tantos años que ya existían esas preguntas ridículas para ingresar a Estados Unidos. Creí que era parte del siglo XXI y de lo que se había desatado tras los ataques de las Torres Gemelas. Pero evidentemente que estas preguntas de si quiere derrocar al gobierno y tal, que les hacen a todos los turistas por protocolo, vienen desde hace muchísimos años. Sí. Sí, efectivamente, la que han agregado más recientemente es la de si usted quiere asesinar al presidente de los Estados Unidos. Se relaciona un poco a lo que decían también en esta parte con ya de 1968, ¿no? Estamos hablando de buen tiempito y más actual que nunca. Excelente material, Lord. Muchas gracias. Pasamos a una triste noticia. En el día de la fecha falleció María Leticia Rocco de Lula, la esposa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, una compañera leal desde que se conocieron allá por el año 1973. Lo acompañó en todas sus luchas en la fundación del Partido de los Trabajadores. Fue la que diseñó el logo del Partido de los Trabajadores, producto de tuvo una muerte cerebral, falleció hoy a los 66 años, así la despidieron sus amigos y compañeros del Partido de los Trabajadores y de la CUT y de otros militantes sociales, lo reporta la agencia EFE.
La muerte de María Leticia Rocco, esposa del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, ha generado gran conmoción en los miembros del Partido de los Trabajadores y demás militantes políticos simpatizantes de Lula. A las afueras del hospital sirio-libanés llegaron importantes figuras del PT para manifestar su incondicional apoyo al exmandatario y honrar la memoria de quien fuera la primera dama del partido desde su origen. Amanda Leite, miembro del PT, Joao de Oliveira, un militante sindical, y el senador de la República Eduardo Suplicy fueron algunas de las figuras que entregaron sus condolencias. Estoy aquí para dar mi apoyo, mi solidaridad. Estoy aquí para darle al presidente Lula y a nuestra compañera Marisa mi apoyo y solidaridad. Ella no fue solo la mujer de Lula y primera dama, siempre fue una compañera de lucha del Partido de los Trabajadores, tanto en la formación como en la creación del PT. Tenemos muchos motivos para estar aquí en solidaridad con ellos. En solidaridad a ese casal fabuloso. Nós respeitamos o espaço do hospital, tenemos aquí que trazer, certo? Respetamos el espacio del hospital, venimos para consolar a Lula, porque dio toda su vida al movimiento sindical y al partidario y reconocimos eso. La primera bandera del partido hecha con paño la hizo ella. Reconocemos que ella, al lado de Lula, hace parte de la construcción del Partido de los Trabajadores. Faz parte dessa construção do Partido dos Trabalhadores. Nestes 44 anos En estos 44 años con el compañero Lula, Marisa fue una persona extraordinaria y siempre le dio mucha fuerza en los momentos más difíciles. El expresidente ha mantenido silencio desde que el hospital anunció la muerte cerebral de su esposa. Tan solo divulgó un comunicado en su página en Facebook para agradecer los mensajes de solidaridad y anunciar la decisión de la familia de donar los órganos de su esposa. Y a propósito de esas muestras de solidaridad, también el presidente a través de su cuenta de Twitter hizo precisamente eso y dice: a nombre del pueblo boliviano expresar condolencias al hermano Lula por el fallecimiento de su señora esposa, hoy y siempre contigo, fuerza. Aguante Lula da Silva. Sigamos hablando un poco de Brasil. Sí, en este caso vamos a ver la tapa del Brasil 247, porque muchos analistas, periodistas y también militantes del PT, vemos la tapa por favor, han dicho que doña Marisa, como se la conocía popularmente y como la llamaba Lula, fue la primera víctima del lavallato, que es la causa de corrupción que ha costado los cargos a tantas personas. Por ejemplo, Eduardo José, que es periodista y dirigente del PT, dijo así: quisieron matar a Lula y no pudieron, lo intentaron, no pudieron ni con un tiro ni con un cuchillo, quieren destruir todo lo que construyó y todas sus políticas. Quisieron matar a Lula pero acertaron a Marisa. Muchos han culpado a los medios de comunicación, muchos analistas, periodistas y políticos, por el fallecimiento de la esposa de Lula. Dijo que Marisa no soportó la masacre contra su compañero, su marido, su amor. No soportó que la ataquen a ella, a su casa, a su vida, a sus hijos nacidos en sus extrañas, a sus territorios sagrados. ¿Quién pudiera soportar esto? Dice en este caso Eduardo José, pero muchos han repetido esto, muchos recordaron también la filtración de audios con sus hijos. Lula y doña Marisa se conocieron en el 73, ambos eran viudos. Ella estaba embarazada de 4 meses cuando murió su primer marido. Lula tomó a ese hijo como propio, tuvieron 4 hijos. Fue una militante social con un perfil bajo y que siempre acompañó a Lula, y los medios de comunicación han hecho una tarea de devastación contra el matrimonio de Lula y contra el Partido de los Trabajadores y sus dirigentes de una manera muy cruel, muy cruel. No es fácil y no es gratuito aguantar toda la infamia de estos grandes medios de comunicación. Fíjense en el documental del Cártel de la Mentira, aparece Lula refiriéndose a los medios y se lo ve, cuando se refiere a cómo lo atacan los medios, se lo ve muy indignado. Sí, efectivamente. Y evidentemente que estas cuestiones tienen una secuela en la psiquis de las personas. Sí, más en un emporio oligopólico como el que se ejerce en Brasil, donde
la posibilidad de voces alternativas y de réplicas a las grandes mentiras de Red O Globo, de la Red Record, de Revista Bella y otros monopolios mediáticos, se hace muy dificultoso. Entonces las mentiras quedan instaladas. Lo mismo Brasil, lo mismo Bolivia, Argentina. Es tremendo, este es un tema fuerte, ¿eh? Y fíjate, estas derivaciones del fallecimiento de la esposa de Lula me parece que deberían despertar una reflexión muy profunda, evidentemente. Hay más material sobre el tema medios y el gobierno del Partido de los Trabajadores o los gobiernos en Brasil. Definitivamente en algún momento lo planteábamos de esta manera, y perdón, el tridente, medios de comunicación, lo político y lo judicial, y se ve en los medios de comunicación en esta nota. Sem a manipulação da mídia, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff não teria acontecido. Este professor de jornalismo da USP não tem qualquer dúvida. Se nós tivéssemos uma mídia absolutamente equilibrada, ou se nós tivéssemos veículos de televisão, de rádio, revistas e jornais com capacidade de mostrar ao Brasil uma outra realidade diferente dessa que é mostrada por esses jornais dominados por esses grupos econômicos, nós teríamos uma população muito melhor informada. Segundo o coordenador-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, a grande imprensa se transformou num poderoso partido político de oposição ao fazer ataques diários ao governo. A burguesia brasileira, a elite brasileira, enquanto estava em crescimento econômico, ela não gostava do Lula, não gostava da Dilma, mas ela estava ganhando dinheiro. Quando deu crise econômica, ela falou, epa, agora tira. Porque se não tirar, continua redistribuindo renda. E eu, no conflito distributivo, eu vou perder. E a população, que via e ouvia as mesmas manchetes em todos os veículos, acabava tomando versão como verdade. Há capas de revistas aqui no Brasil que são transformadas em outdoors nas ruas. São cartazes de ruas que são colocados nas bancas de jornais, nos pontos de ônibus, como propaganda da revista, quando na verdade aquela capa é um panfleto político. Altamiro Borges afirma que o golpe vinha sendo trabalhado pela grande mídia desde que o ex-presidente Lula foi eleito em 2002. Segundo ele, os empresários da imprensa nunca toleraram um governo popular. Como essa mídia privada ela não pode falar diretamente contra programas sociais, contra a valorização do salário mínimo, porque isso pegaria muito mal, ela sempre tem que inventar um subterfúgio. Então essa mídia que tem uma história mais podre do que pau de galinheiro, o subterfúgio dela é sempre a questão da corrupção. Nas manifestações pró e contra impeachment, dizem os especialistas, a manipulação era mais do que evidente. As fotos estampadas nos jornais, na capa dos jornais, no dia seguinte as manifestações da direita e as manifestações de apoio ao governo da presidenta Dilma. São fotos absolutamente irreais do ponto de vista do que elas deveriam refletir, do que eram os acontecimentos. De acordo com Altamiro Borges, a manipulação escancarada da mídia brasileira fez com que veículos da imprensa internacional mandassem mais correspondentes ao país por não confiarem na cobertura do Brasil. Se você quisesse entender o que estava ocorrendo no Brasil, era melhor você ler o The Guardian do Reino Unido, ou você ler o Le Monde da França, ou você ler o Público de Portugal. Enquanto não houver uma mídia capaz de fazer o contraponto a essa mídia conservadora, o Brasil não pode ser considerado uma democracia. Y esta semana Pablo Iglesias en su programa La Tuerca entrevistó a la expresidenta Dilma Rousseff y separamos este extracto que justamente habla sobre los medios monopólicos en el Brasil. ¿Qué papel tuvieron los medios de comunicación de Brasil y sus dueños en el impeachment golpe? O golpe no Brasil, ele tem papel, a imprensa, os meios de comunicação, vamos dizer assim, os grandes meios de comunicação, não é qualquer meio, é os grandes. Esse poder é oligopolizado, está na mão de 5 grupos familiares. Um deles, a Globo, o relatório do Oxfam, coloca como sendo
os mais ricos do Brasil. Nesse relatório da Oxfam, que é aquela ONG britânica, eles dizem o seguinte, que essas 6 pessoas, elas têm metade da riqueza brasileira. E você olha que a riqueza brasileira é significativa, mais metade da riqueza da população brasileira. Bom, então, essas mídias são altamente concentradas, altamente oligopólicas e altamente viesadas. Defendem que só há um caminho para o Brasil, que é o caminho que eles consideram o correto. Não tem a história que a imprensa é isenta, é neutra, no caso, pelo menos, do Brasil, é uma lenda. O papel deles é de mentor e construtor do golpe. Se o golpe tem 2 componentes, eu diria, um conjuntural, assim, mais imediato, que é o fato de que essa parte política da oligarquia PSDB e parte do PMDB queria ser preservada das investigações da Lava Jato. Bueno, interesante entrevista y interesante volver a tocar un poco de Brasil y la situación de los medios y cómo, bueno, buena parte de los sectores populares han vinculado el fallecimiento de la esposa de Lula con la virulencia del linchaje mediático en ese país contra Lula. Habrá que seguir analizándonos. Sí, no, definitivamente, lo decía hace poquito nada más, en Brasil se ha dado ese tridente tremendo, lo político, lo judicial, y creo que el tridente más fuerte de este punto ha sido precisamente los medios de comunicación, que han hecho una campaña, y como se decía, de a poquito, y ha ido incrementando, y ha logrado precisamente el golpe, y como ahora dice la gente, provocar la muerte de la compañera de Lula da Silva. Son cosas que no solamente en el Brasil, se da en Argentina, se da acá con el cartel de la mentira, y bueno, lamentablemente los medios grandes, medios de comunicación, tienen este papel, porque obviamente tienen un papel político. Y lo triste del asunto es de que lo disimulan de tal manera de que no presentan su propuesta política. Son tan hábiles en ese aspecto que a veces confunde a la gente. Corte. Último bloque de Ojo con los Medios y nos vamos a Filipinas. Hace rato que no hablábamos del presidente Duterte y su famosa guerra contra las drogas. Ahora tomó otra medida súper controversial y es que el ejército participe en la lucha contra el narcotráfico. Una decisión que, si uno observa los países que han tomado esas decisiones, es una decisión peligrosa y que ha fracasado. Vemos este informe de la agencia EFE. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que firmará una orden ejecutiva para involucrar al ejército del país en la controvertida guerra contra las drogas que ha causado más de 7.000 muertos en 7 meses. El mandatario lo anunció en un discurso en su ciudad natal de Davao, en el que confirmó que por el momento la policía no llevará a cabo más operaciones relacionadas con esta campaña. El presidente filipino, que no ofreció detalles concretos sobre el modo en el que las tropas se sumarán a su campaña antidroga, también amenazó con más muertes de narcotraficantes y drogadictos, a quienes llamó hijos de perra. La campaña contra las drogas de Duterte comenzó el día de su investidura, el 30 de junio de 2016, y en la mayoría de los casos los fallecidos fueron ejecutados de manera extrajudicial. El anuncio del mandatario filipino se produce después de que el lunes se suspendiera temporalmente la guerra contra las drogas, tras el asesinato de un empresario surcoreano que, según activistas de defensa de derechos humanos, evidenció prácticas corruptas en las fuerzas de seguridad. La organización Amnistía Internacional presentó el miércoles un informe en el que acusa al gobierno de Duterte de cometer crímenes contra la humanidad en el marco de la lucha contra las drogas, al asegurar que ésta encubre asesinatos a sueldo, falseo de atestados y robos perpetrados por policías. Y de nuevo a las andanzas de nuestro señor y amigo Duterte. Volvió a lo suyo, a lo que nos tiene acostumbrados. Poner noticias de Duterte ya me parece una apología del delito prácticamente. ¿No? Y tiene ¿De onda? Y sí, tiene cada declaración que nos pone con los pelos de punta también. Hay varios... Bueno,
Hay varios que hacen eso. A ver, varias autoridades que hacen eso de apología del delito constantemente. ¿Entre Trump y Duterte? Usted a ver qué se... No, dejemos... Nada. No, nada. No sí, tiene punto de comparación. La muerte, perfecto. Bueno, ya que no tenemos escenas de solidaridad humana en nuestro programa de hoy, pongamos un poco de solidaridad perruna, si es posible, para irnos con un poco de alguna sonrisita, por lo menos. Y la 18, querido, esa es una noticia linda, vamos, bonita, porque bueno, sí. Solidaridad, esto es empatía. Mire esta nota. Que aprendan Trump y Duterte. ¿Lo rescato? Sí, sí. Su amiguito se lo estaba llevando el río. Se lo estaba llevando el río y lo rescató ahí con ese palo. Sí. Fue por el palito y los rescató. Eso es solidaridad. Deberíamos aprender todos a darnos la mano. O el hocico. Con ese mensaje, me parece que es el mejor mensaje para despedirnos de esta noche. Yo les mando un abrazo desde acá de Buenos Aires y mañana, si les parece, les invitamos a ver en los especiales de los viernes la entrevista completa de Pablo Iglesias con Dilma Rousseff. Me parece que es importante darle voz a Dilma, ¿no? Sí, una entrevista muy interesante en el programa del líder de Podemos, que se realizó esta semana, y una entrevista en extenso y muy interesante para no perder de vista algunos acontecimientos complicados que hubo en América Latina en el 2016. Así que mañana te la mostramos aquí en Ojo con los Medios. Cuídense, Lord. Igualmente un abrazo. Saludos hasta allá. A Maduro también. A Maduro un burrito lo vamos a mandar. A Maduro engríllenlo a la cámara 3, que tenemos que quedarnos con su pasaje a Marte, sea como sea. Que le vaya bonito. Un abrazo.